Muy buenos días, muy buenas tardes al grupo Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México. Estamos hablando de la epístola de Judas, basados en mi libro El mensaje de Judas para el mundo posmoderno, que está a disposición de todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de los versículos 20 al 23 bajo el tema protección del pueblo de Dios contra el posmodernismo, que es una corriente, es una mentalidad que está influyendo al mundo, en específico a nuestros jóvenes y niños, pero también a algunos cuantos adultos millennials. Entonces vamos a estar hablando acerca de este tema práctico, porque ya hemos visto algunos de los aspectos, pero en los versículos 20 al 23 ya Judas presenta aspectos más prácticos sobre qué podemos hacer nosotros como iglesia, qué podemos nosotros hacer como pastores, como líderes espirituales, qué parámetros, qué acciones concretas debemos de tomar. Y por un momento, entonces, lo que hace Judas es dejar a un lado a los apóstatas, que no podemos detenernos demasiado estudiando a los apóstatas. Y pasa ahora a dedicarle tiempo a los cristianos, porque creo que uno de los agotamientos de los pastores, de los líderes, es dedicarle, y tal vez uno de los errores grandes, dedicarle demasiado tiempo a aquellos apóstatas, pero descuidamos a la gente de Dios, a la gente que tenemos, descuidamos el rebaño y nos ocupamos de esos lobos demasiado. Entonces es importante ahora dejar a estos apóstatas y ver el papel que tenemos los cristianos que desempeñar en medio de la apostasía y preparar nuestra gente, dedicarnos a nuestra gente. Creo que no podemos ocultarnos, no podemos escondernos. Esconderse y meter la cabeza en la tierra como la avestruz no es nuestra acción como cristianos. Por el contrario, primero vamos a comenzar definiendo estos conceptos y aclarar que mundo y sociedad no es lo mismo, porque mundo está hablando del sistema mundano que está siendo influenciado, que ha sido minado ya con esa mentalidad. De ese mundo debemos de separarnos, no participar de esa escala de valores que ellos tienen hacia abajo. Sin embargo, sociedad tiene que ver con la gente, su cultura, por esa gente a la que nosotros debemos de participar, con la que nosotros debemos de convivir, con la que nosotros debemos testificar, con la que debemos de orar y a la que debemos dirigir también nuestras plegarias a Dios a favor de la sociedad. Entonces, mundo y sociedad es lo mismo. En la sociedad no intentamos sacar la cizaña, sino ser buena semilla, porque no podemos del todo en una sociedad, sobre todo democrática, no podemos, hasta el diablo tiene sus derechos en una sociedad democrática. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué papel tenemos que hacer? Miren, los primeros cristianos, a pesar de que eran minoría, cuando inicia la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Cuando dice la Biblia y todos los días en el templo y por las casas, qué interesante que cuando se habla del templo, el templo no estaba a cargo de los cristianos. El templo representaba el centro, no representaba las afueras. El templo básicamente representaba el punto en el que todos ponían su atención y por lo tanto lo que hicieron ellos es que se pusieron en la vidriera para ser vistos como buena semilla. Entonces dejemos de darle promoción a los apóstatas y pongámonos en el centro los verdaderos cristianos en la vidriera para que conozcan el verdadero cristianismo. No podemos escondernos. Fueron los monjes solitarios, los anacoretas, quienes distorsionaron el concepto de santidad en el siglo III, y desde entonces muchos conceptos raros se han metido en la iglesia de tal manera que se piensa que nosotros tenemos que vivir separados aún de la sociedad y no hacer presencia, nada que tenga que ver con nuestra presencia en la sociedad, y eso es algo equivocado. La iglesia, sin embargo, ¿qué tiene que hacer? La iglesia lo que tiene que hacer es presencia en su sociedad, tiene que influenciar su sociedad. ¿Saben por qué crecen los apóstatas? Porque los de sana doctrina no estamos haciendo nada y entre nosotros nos estamos dividiendo más, nos estamos fraccionando aún más, debatiendo cuestiones secundarias que no son centrales de la fe. Y miren, Daniel es un ejemplo que ilustra el lugar que la iglesia debe tener en un mundo postmoderno. Bueno, él estaba en Babilonia, en otra cultura. ¿Cuál su actitud?
No fue refugiarse en una escatología pasiva, aunque él estudiaba mucha escatología. Acuérdense que su maestro fue Jeremías, quien habló de las 70 semanas, quien habló de los 70 años del cautiverio, y de allá vino la profecía después de Daniel de las 70 semanas. Pero él no se refugió en una escatología pasiva, sino que trabajó en ahínco hasta hacer presencia dentro de una sociedad que se había apartado de los valores, y entonces la iglesia necesita hacer presencia e influenciar su sociedad. Mundo y sociedad, no lo olvides, no es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar como si Cristo todavía no viniera y velar como si viniera hoy. La única forma de evitar la apostasía y sus efectos en el crecimiento cristiano que nosotros tenemos que hacer es precisamente trabajar para edificarnos en primer lugar. Segundo, orar fervientemente. Es importante ese tema de la oración. Y en tercero, debemos de permanecer en el amor de Dios. Y por último, tener un celo evangelístico. De esas 4 cosas vamos a hablar en próximos audios. En este audio número 2 vamos a estar comenzando de las 4 acciones que nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, como creyentes, tenemos que hacer para no caer en los errores del posmodernismo. Y lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra salvación, es decir, edificarnos en la fe. En el versículo 20 se nos expresa de una manera tan directa: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Es decir, por un momento dejen de estar ocupándose tanto, no pierdan tanto el tiempo. Sepan ustedes que existen los apóstatas, sepan lo que están haciendo, pero no pierdan tanto, no se desgasten con ese tema. Ustedes ocúpense de lo que tienen que ocuparse. ¿Qué cosa es lo que tienen que ocuparse? Edificaos. Pero ustedes, amados, edificaos en vuestra santísima fe. Aquí se usa una metáfora para la edificación de una casa, que está basado en la metáfora de Pablo, 1 Corintios 3, 9 al 17, Efesios 2, 20 y Colosenses 2, 9. También Hechos 20, 32 habla de ese tema, igual que Romanos 10, 17, 1 Pedro 2, 2 y otros pasajes más, hasta incluso 1 Juan 2, 5. Esta fe que habla es santísima, porque vino de Dios por medio de hombres santos de Dios, no por cualquier persona, sino testigos oculares. De ahí que el valor de este testimonio que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque esto no puede ser rebatido. Cuando alguien habla de Jesús, nadie más que los testigos oculares tienen mayor peso de testimonio. Cualquiera puede sacar un libro hoy, hacer, no, que yo cito a fulano, a fulano, a fulano, cualquiera, pero déjeme decirlo, ese no tiene tanto peso. ¿Por qué? Porque son testimonios de cuarta, de quinta mano. Pero los apóstoles son testigos de primera mano. ¿Quién tiene más autoridad? Dan Brown tiene más autoridad para hablar en su novela acerca de Jesús, o JJ Benítez y sus revelaciones. No, los santos apóstoles, porque ellos vivieron y convivieron con Jesús, conocieron a Cristo personalmente. Es decir, la vida del cristiano está cimentada, no en algo fabricado por ellos mismos, no algo que yo inventé, sino algo que hemos recibido desde afuera. La transmisión entonces de la fe fue una cadena. Llegó de Jesús, que es el enviado, que es el apóstol del Padre, de Jesús a los apóstoles que son enviados de Cristo, y de ellos llegó a la iglesia, y de la iglesia hasta nosotros. O sea, hay una cadena histórica muy clara de dónde vino nuestra fe. Por ello es diferente a cualquier filosofía humana hecha por los hombres, basada en opiniones y aún en supuestos. El contenido doctrinal de estas palabras, que son bien interpretadas y practicadas, nos van a llevar a la santidad. Y no es algo cambiante de ideas, que va de acuerdo a las modas cambiantes, a las ideas cambiantes, sino se está hablando de un cambio de vida. Y tienen certeza y tienen poder, porque el evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. En el Nuevo Testamento la autoridad de Dios se expresa en una forma única e irrepetible por medio de los apóstoles, que son los embajadores personales del Señor Jesucristo, como lo dice en Mateo 10:1 y Mateo 10:40, Marcos 3:14, Juan 17:18, Juan 20:21, Hechos 1:1 al 18, 2 Corintios 5:20 y Gálatas 1:1 al 2 y 1:8. Esos escritos
apostólicos gozaron de igual autoridad que el resto de todas las escrituras, como lo dice 2 de Pedro 3, 15 al 16, porque recuerden que apóstol significa enviado, pero no todo enviado en ese sentido tiene esta autoridad apostólica. Los 12, generalmente son llamados los discípulos así porque anduvieron con Jesús, son apóstoles, por eso son llamados apóstoles de Cristo, en función de su autoridad, y quiero dejarlo claro, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, como lo explicamos ayer. La única sucesión apostólica válida no es la de los obispos, sino la sucesión del mensaje apostólico. Por eso dice, vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, en esta fe que tiene autoridad. ¿Tenemos apóstoles? Sí, tenemos el mensaje de los apóstoles, el mensaje apostólico. La sucesión válida no es la sucesión apostólica de personas apostólicas, sino del mensaje apostólico. Nada tiene que ver los apóstoles modernos, ya lo dejamos claro, que lo único que buscan es un título de jerárquico piramidal, que así sigue, y si de una manera continúa este proceso, déjeme decirle que en esta forma, camino apóstata en que se dirigen las organizaciones, pronto, no tardará pronto, y van a tener un papa evangélico. Audio número 3. Continuamos con este tema. Los cristianos tenemos que edificarnos entonces sobre nuestra santísima fe. El testimonio apostólico que tenemos. Necesitamos dejar la pereza, sumergirnos dentro de todo ese catálogo de libros o canon que tenemos en nuestra mano. Ahora tenemos la bendición de cuánta sangre de mártires se derramó para que tengamos la Biblia completa ahora en mano. La tenemos virtual, la tenemos en muchos formatos. O sea, no hay excusa para edificarnos en nuestra santísima fe. Pero lo segundo que tenemos que hacer, aparte de edificarnos en la palabra, lo segundo que tenemos que hacer es orar en el Espíritu. En el mismo pasaje continúa diciendo Judas de esta manera. Después de edificar en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Los creyentes, a diferencia de los gnósticos o de la doctrina de la gnosis, sí pueden orar en el Espíritu que inspira la profecía. Incluso pueden hasta hablar en otras lenguas porque tienen al Espíritu Santo. O sea, un beneficio de la práctica privada y devocional de hablar en lenguas es la edificación personal. Es un lenguaje en el Espíritu, porque no solamente habla de la oración, sino la oración en el Espíritu, es decir, que está de acuerdo al Espíritu, en un lenguaje incluso siguiendo la inspiración, el mover del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:15. Orar con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26, y orar en una lengua no conocida al que ora, como dice 1 Corintios 14:4 y 14:14. O sea, es la expresión cristiana de permanecer en una comunión a Dios a través de Jesucristo, porque cuando hacemos eso estamos reconociendo nuestra debilidad como hijos, nuestra dependencia en el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:9, Romanos 16:26, Efesios 6:18. Es decir, que nuestra permanente comunión, reconocemos también que hay un viejo hombre que necesita dependencia del Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas. El creyente al orar declara lo que el Espíritu Santo le está diciendo. No tiene tiempo para oír otras voces. Cultiva su relación con Dios cada día y entonces se convierte en alguien fuerte, no tan frágil como que caiga de la gracia. No hay separación aquí en la cláusula anterior, como si dijera edifíquense sobre su fe y después oren. No. Hay un hilo completo. O sea, mientras ustedes están edificándose en la fe, están orando. O sea, orando en un participio presente que se puede traducir de esa manera. Edifíquense orando. Es decir, Biblia y oración van de la mano. No solamente Biblia, no solamente oración, sino juntos, porque no puedes separar. Si solamente te dedicas a la Biblia, vas a caer en un fanatismo. Si solamente te dedicas a la oración, vas a caer en un misticismo. Así que tiene que ser edifíquense orando. La verdadera formación espiritual o discipulado solo tiene lugar mientras se ora en el Espíritu. O sea, aquí no solamente es lo mental, sino lo espiritual que tiene, y no solamente lo espiritual, sino también lo mental. O sea, todo tiene que ser edificado por completo, lo espiritual y también lo intelectual. Entonces se destaca tanto la mente como el corazón, conocimiento más la experiencia, reflexión más la práctica, y cuando se lleva ese equilibrio, entonces hay algo sano, como una dieta balanceada.
Literalmente dice a vosotros mismos. Enfatiza la responsabilidad personal del creyente. Él es responsable por su propia disciplina espiritual. Necesita saber más qué tiene que hacer y debe de hacerlo cada día. Eso es importante. Saber qué es lo que tengo que hacer y ponerlo en práctica. No solamente edificarse en la Santísima Fe, sino orar en el Espíritu. Audio número 4. Hay que conservarnos en amor, no solamente edificarnos en la Santísima Fe, no solamente orar en el Espíritu, pero conservarnos en amor. Aunque de antemano sabemos que somos guardados. Hay una advertencia a custodiar nuestra relación, y las advertencias son serias, y las advertencias, mis hermanos, son reales, no son ficticias. De lo contrario, acabaremos como los ángeles que no guardaron su habitación. Es decir, nosotros tenemos que guardar, conservarnos en amor. Entonces, la soberanía divina no excluye la responsabilidad humana. O sea, no es un Dios que produce omnicausalidad, sino que Él es soberano, pero hay muchas otras causalidades o causales de otras cosas. Dios no actúa en contra de nuestra voluntad. Aunque no podemos salirnos como creyentes de los límites del amor de Dios, como dice el Salmo 139, 7 al 12, sí podemos evitar disfrutar la plena bendición de ese amor, como dice Juan 15, 9. El amor se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta en comportamiento, porque ustedes demuestran amor a Dios cuando lo ven. En Juan 15, 9 al 10. Esperando la misericordia de nuestro Señor, dice Judas, para vida eterna. Es decir, la esperanza bienaventurada. Noten bien este punto, que tú trabajas en amor, pero esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Este punto es tan importante, pero tan importante hablar de este punto. ¿Por qué? Porque está relacionado con la esperanza bienaventurada de Tito 2:13, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Es necesario entonces vivir a la luz de esa misericordia para vida eterna. O sea, estás viviendo pensando en ese arrebatamiento que pronto va a suceder, y por lo tanto trabajas, por lo tanto te cuidas, por lo tanto te esfuerzas, por lo tanto cada día quieres que el Señor te encuentre activado en su obra. Para los ángeles que pecaron, hay cadenas eternas, según el versículo 6. Para Sodoma y Gomorra hay fuego eterno, versículo 7. Para los creyentes hay vida eterna, según este versículo 21. Si el diablo nos llega a robar esto, la expectación de su venida, escuchen esto, y nos quita esa esperanza bienaventurada, ya nos los ha robado todo. Porque el amor de la fe, la santidad, todo eso que nos robaría, caeríamos rápidamente en apostasía. Y con la frase que diríamos, mi Señor tarda en venir. ¿Por qué razón? Mateo 24, 48. Es una forma de apostatar. Cuando tú no esperas el arrebatamiento de la iglesia, estás diciendo, no, mi Señor tarda en venir. Y esa es una forma de traición y de apostasía. En días de la densa tiniebla de apostasía, es necesario mantenerse ardiendo en el corazón con la esperanza bienaventurada para purificarnos, como dice 1 Tesalonicenses 4:18 y 1 Juan 3:3. Y en ese sentido, hay corrientes que no están de acuerdo a esto. ¿Por qué razón? Tanto lo que es el amilenialismo, el postmilenialismo, el posttribulacionismo, son una amenaza grande para esta doctrina, que es la doctrina de la inminencia de Cristo. Pero aquí se nos dice que nosotros deberíamos todo tiempo conservarnos en amor. ¿En amor a qué? En amor a esa llegada de la misericordia de Dios para salvación, que es el arrebatamiento de la iglesia. En cuarto lugar y último, lo vamos a ver en el próximo audio, que no solamente debemos de edificarnos en la fe, orando en el Espíritu, y no solamente tenemos nosotros que conservarnos en amor, sino que tenemos que ganar a los que están perdidos. Audio número 5, y es la cuarta cosa que nosotros tenemos que hacer para esperar al Señor Jesucristo y no caer en apostasía, es ganar a los perdidos. Miren, la ortodoxia, o sea, la doctrina correcta, no es quietismo, no es pasividad. Al contrario, eso llega a ser una herejía dentro de la iglesia, de la práctica. Es algo que alimentaría egoístamente la propia vida espiritual, engordándote pero no creciendo. Y Dios no solamente quiere que engordemos, quiere que crezcamos. Y es importante ese crecimiento ganando a los perdidos. Es esta práctica
debe de ser compartida con todos. Existe entonces una responsabilidad de los cristianos hacia los demás, en especial hacia los que se han extraviado. Cuando el poder de ganar a los perdidos desaparece dentro de una iglesia, es que se ha alejado de la razón de ser de la iglesia y por lo tanto ha dejado de ser iglesia, porque la iglesia es que existe por una razón, la gran comisión. Judas construye una escala clasificando algunos tipos de impostores espirituales importante. Aún con estas personas se debe hacer el intento de llevarlos a una relación con Cristo. Y estas las clasifica de esta manera y las pondremos así como lo pone él, de menor a mayor. Primero, en el versículo que aparece, el versículo 22, dice, algunos que dudan, convencerlos, en el 22. Es decir, los que vacilan o dudan. No todos los que están en grupos apóstatas están convencidos. Y hay algunas personas que están dudando. Estos pertenecen a estos grupos, pero no están muy convencidos de esas doctrinas prácticas equivocadas, como que el espíritu ya los empieza a inquietar y dice, no, aquí algo no me parece, no me cuadra. A estos hay que convencerlos con argumentos. Convencerlos es refutar con misericordia. Los que no ven claro todavía el problema de las falsas enseñanzas, no vas a ir agresivamente, vas a convencerlo con amor, con misericordia, con palabra, no atacando, porque de otra manera ellos van a poner una barrera para que no, si ya tienen duda, acércate con la palabra, de la misma manera como lo haríamos con gente perdida en alcohol y en drogas, pero esto se está refiriendo a gente que está dentro de esos grupos, pero que ya están dudando de las prácticas de ellos. El segundo grupo que presenta son los que hay que salvar sin perder tiempo. Este es urgente, es un caso urgente, está en el versículo que es el 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Sí, es el segundo grupo, me llama la atención, los que han sido enredados y están llevados por la herejía gnóstica, como lo dice Amós 4:11, Zacarías 3:2, habla de eso, como un tizón encendido, dice que fue arrebatado del fuego. Son los que están al borde del precipicio, listos para saltar a la llama de la apostasía. Es como jalarlos del pelo. Eso es lo que está implicando a este tipo de personas, arrebatarlos. Mira, ellos no solo no van a poder, tú agárralos del pelo, arrástralos. Se trata de un rescate, como si fueran ustedes bomberos espirituales. Vamos a rescatarlos del fuego. Familiares y amigos cercanos que han sido enredados en estos grupos demandan nuestro compromiso y urge salvarlos, pero ya de la misma manera como lo haríamos con creyentes influenciados por sectas falsas que están dentro de la iglesia en moveres equivocados incluso. Y en tercer lugar aparece otro grupo, los que tienen menos posibilidades de salir de la apostasía. Esos están mencionados en este versículo 23. Y a otros, haced tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este último grupo, los que tienen menos posibilidades de salir de la apostasía, eran los gnósticos que resistían, de la gnosis, que resistían la sana doctrina y atacaban a los verdaderos cristianos. A ellos solo se les puede tener compasión, dejárselos a Dios, orar por ellos, pero a la vez tener terror del contagio del pecado, mientras lo rescatamos por el tipo de pecado que se llama apostasía. Porque escúchenme esto, si usted se pasa oyendo a los apóstatas, va a empezar a convencerse, porque así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, así la apostasía viene por oír a estos apóstatas. Son específicamente los apóstatas empedernidos, son fuente de contaminación. Deben de ser evitados este tipo de personas. Apague usted la sintonía con ellos. Se precisa cierta medida de discernimiento para tratar con este tipo de propagandistas activos de falsas sectas. Así lo dice 2 de Juan 10:11. Solo deben de hacerlo quienes tienen los pies firmes y seguros en la roca. Si no es un buen salvavidas, usted puede ser arrastrado por esa corriente. El que quiera ganar a otro para Cristo, primero debe estar seguro por sí mismo de él. Así que es importante llegarse a ellos por la gracia de Dios con temor.
Su ropa es como la de los leprosos, considerados contaminados, como el Levítico 13:34, como el Levítico 13:47 y 52, como el Levítico 14:8, como en Zacarías 3:3 al 4. De la misma manera como se alcanzaría a una mujer hermosa, pero con tendencias a la inmoralidad, con muchísimo cuidado. Y entonces, este tipo de personas, yo les pido a los que no están firmes, ni siquiera los escuchen, solo oren por ellos. Pero aquellos que son apologistas firmes y con convicción, ellos tienen que confrontar y hacer frente a este tipo de doctrinas. Audio número 6 y la conclusión. Llegamos a esta conclusión forzosamente tocando el tema de la actitud de los verdaderos cristianos ante los apóstatas. Recuerden esta pregunta. ¿Es necesario desenmascarar a los apóstatas? ¿Qué tan ético es denunciarlos con nombre y apellido? Y mi pregunta es, ¿no es mejor dejar que Dios trate con ellos mientras nosotros nos dedicamos a edificarnos en la fe, conservarnos en amor, orar en el Espíritu y ganar a los perdidos? Bueno, los que tienen una conducta equivocada y no aceptan corrección por falta de arrepentimiento, citan Mateo 7:1 en defensa, no juzguéis. Pero el Señor prohíbe juzgar hipócritamente siendo culpables de los mismos pecados. Son los que dicen, pero no hacen. Mateo 7:1 al 5, Mateo 7:23, Mateo 7:1 al 3. También se prohíbe juzgar injustamente sin tener evidencias. Juan 7:24, no juzguéis por apariencia. Juan 7:24. De igual manera se prohíbe juzgar con menosprecio a los hermanos con apariencia de pobreza, como dice en Romanos 14:1-23, Santiago 4:1-11 al 12. O sea, hay prohibiciones específicas sobre el tema del juzgar. No obstante, nos manda a hacerlo cuando pasar por alto nos hace cómplices de ciertos pecados, como lo dice 1 Timoteo 5:22 y Ezequiel 36:7 al 8, o nos haría presos de engaño. Por sus frutos los conoceréis. Habla de diferenciar, discernir y juzgar. Conocer es discernir, conocer es diferenciar, conocer es juzgar incluso. Incluso en Mateo 18:15 al 18 dice, repréndele y expúlsale, tenerle por gentil y publicano, como lo dice también 1 Corintios 5:9 al 13 y 2 Tesalonicenses 3:14, prohíbe juntarse con el que llamándose hermano tenga mal testimonio. No los recibas en tus casas en esos tiempos que eran las iglesias. Cuando dice no los recibas en tus casas se refiere a las iglesias, según de Juan 10:11. Tienen falsas doctrinas y es deber de todo cristiano juzgarlo, como dice Romanos 16:17-18. No los juzgamos nosotros, sino la palabra de Dios. Juan 12:48 y Hebreos 4:12. Lo que no podemos juzgar es su destino eterno. Eso le compete a Dios. No podemos decir ese va a salvar, ese se va a perder. El espiritual todo lo juzga, 1 Corintios 2:15. Incluso un día el espiritual va a juzgar a los ángeles, como dice 1 Corintios 6:3. Sería una catástrofe si los encargados de vigilar la vida espiritual de la iglesia permanecieran y si callados y permitieran que cualquier que entre a ministrar llamándose siervo de Dios y cargando una Biblia debajo de su brazo, aunque enseñe lo contrario a la Escritura y haga lo que tenga que hacer y nada le digan, sería una catástrofe. Si alguien es responsable de aquello que se dice o se hace dentro de la iglesia, son los líderes espirituales. Y la Biblia tiene que ser usada para medir a cualquier persona. En una democracia, como dije anteriormente, cualquiera puede nombrar a las personas, pero no se puede amenazar. Sí puedes nombrarlos, puedes denunciarlos, puedes decir esto, incluso cuando son cosas públicas, puedes usarlas para presentarlo. Toda herramienta para juzgar no debe hacerse por convicción personal, sino por base a la palabra de Dios, por base a la Biblia. No nos interesa su vida privada, su vida personal, lo que nos interesa es su doctrina. Es deber de cada cristiano entonces tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:6 y Tito 2:1. Y en el mismo espíritu de Judas, Pablo le recomienda a Tito que los calle. Tito 1:10 al 11. Se debe alabar la verdad pura y condenar la falsa doctrina. Quien quiera que lo diga, incluso los
los hombres y los nombres de los apóstatas pueden decirse, como Pablo los menciona en 2 Timoteo 2:17, 2 Timoteo 4:14 al 15, presenta nombres como Himeneo, como Alejandro, gente directamente los menciona con nombres. Entonces no es antiético presentar por nombre a un apóstata. Es correcto decir que debemos respetar la libertad y derecho de los demás a cometer sus propios errores. Eso sí, cada quien, eso se llama tolerancia. Pero también es cierto que guardar silencio ante el inminente peligro y ante las grandes tragedias de la vida es una irresponsabilidad. Discúlpenme que les diga, es una cobardía, falta de obediencia a la gran comisión. Porque aquí se nos dice que debemos rescatarlos. Y rescatarlos implica convencer a los que dudan, salvar a otros de fuego y tener misericordia con temor. Un abrazo.